Diría yo, tenemos por lo menos una gran invitada que es la doctora Carla Gaviño Macías. Ella es profesora de gestión pública de la Universidad del Pacífico. Nos va a dar algunos alcances de cómo funciona el Estado en estos casos de emergencia, cómo funciona la administración pública, cómo se debe de activar o cómo se debería más bien de activar en estos casos. Carla, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, José Antonio, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo ves tú que la situación actual, en lo que se refiere a la administración, estrictamente en este tema, hablemos exclusivamente de este tema de los casos de emergencia que suelen ocurrir en estas épocas? Bueno, yo creo que hay un primer tema que tenemos que tener claro, y es que hay eventos climáticos recurrentes como el que estamos teniendo en la actualidad. La intensidad del evento climático es lo que puede variar, como ha variado en esta oportunidad que se ha presentado pues el Yaku, el sifón, que es pues bastante contundente en el impacto que estamos viendo, pero que se puede pronosticar o se puede saber, de alguna manera se puede pues calcular que en ciertas épocas el Estado vaya a tener que tener un énfasis en todo lo que es la prevención de desastres naturales. Es algo que ya la experiencia nos viene demostrando a lo largo del tiempo, ¿no? Muchos años atrás, ¿no? Bueno, podemos remontarnos al manejo del fenómeno del Niño hace ya unas cuantas décadas. Podemos remontarnos también a distintos eventos que se han presentado mucho antes del 2017 en el tema del norte. El fenómeno del Niño y todo eso, ¿no? Efectivamente. Ante esas situaciones que son recurrentes, Carla, el Estado peruano, ¿qué es lo que ha hecho, hablando estrictamente de lo que es la administración pública? O sea, ¿cuál es la respuesta inmediata del Estado? Si no es inmediata, mediata. Porque esto, como volvemos a repetir, no es que aparezca uno en 10 años, 15 años. Todos los años es exactamente lo mismo por las corrientes climatológicas que tenemos aquí en esta parte del globo terráqueo. Hace 2017, 2018, creo, si no más logro recordar, se creó esta situación de esto por cambio, ¿no? La Autoridad de la Autoridad Autónoma de la Reconstrucción por Cambios. ¿Qué ha sido? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles han sido los resultados de ese tema? Y si ha estado bien llevado hasta el momento. Claro, bueno, efectivamente a raíz del fenómeno del Niño que ocurrió en el 2017, que tuvimos pues un impacto muy fuerte en el norte del Perú, se creó una institución pública llamada la Autoridad para la Reconstrucción por Cambios. Perdóname, porque antes esto lo hacía, creo, INDECI. Sí, o más o menos lo hacía, ¿no? En prevenciones, en esto. Lo manejaba INDECI. Seguimos teniendo todo el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, el SINAGER, del cual INDECI forma parte en todo lo que es la atención al desastre junto con CENEPRED para lo que es la mitigación. Está liderado por PCM como rector, y el CONAGER, que justo ha sesionado el domingo, pues es esa instancia máxima donde está la Presidenta de la República, los ministros de Estado, ¿verdad? Entre otras autoridades que toman las decisiones principales de cómo abordar este tipo de escenarios. En paralelo a toda esta organización, este sistema funcional, que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, el SINAGER, tenemos brazos operativos que se encargan de temas focalizados. Y ahí es donde está, por ejemplo, la Autoridad para la Reconstrucción por Cambios, que es un organismo público que está adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros. Esta entidad pública, la ARC, la Autoridad para la Reconstrucción por Cambios, se creó inicialmente con la finalidad de financiar obras, inversiones que se tenían que hacer para lo que es reconstruir toda la zona del norte, pero se agregaron pues en total 13 regiones, llegando hasta el sur, hasta Arequipa, y por el oriente también a Loreto, ¿no? Entonces nosotros lo tenemos siempre en nuestra mente pensado en Tumbes, en Piura, en el norte, pero tiene un alcance un poco mayor. Cuando se creó esta autoridad, se lanzó casi a los 2 meses del fenómeno del Niño. Al mes de que se creó la autoridad, se creó un plan, el Plan Integral para la Reconstrucción por Cambios. En ese plan estaban las obras que se iban a inicialmente financiar. Este plan ha tenido muchísimos cambios a lo largo de los 6 años que han transcurrido. En el peruano se pueden revisar una gran cantidad de normas en las cuales se han precisado proyectos. Por ejemplo, habían colegios que no tenían clara cuál era el UGEL que se iba a intervenir, habían nombres de calles que no estaban bien colocados, no habían soluciones integrales que se empezaron a incluir a partir del 2020 en adelante, y lo que no había mucho eran obras de mitigación, ¿no? Entonces, la mitigación
fue un tema postergado en ARC que se empezó a incluir ya con el devenir del tiempo, porque su enfoque, veamos su nombre, era reconstruir, ¿no? Entonces yo creo que ese lapso de tiempo en el cual la mitigación no ha sido una prioridad, también hoy en día nos está pasando la cuenta. La mitigación pues es lo que tiene, o sea, un río, si no lo limpia, si no lo descolmató, ese mismo río va a volver a hacer lo mismo, o sea, los desastres naturales, y esa es una mitigación, vas bajándole la intensidad del peligro que se viene. En este caso dice que eso es un poco estuvo rezagado. Carla, en ese aspecto de la estructura de esta reconstrucción con cambios, ¿cómo se priorizan los proyectos? ¿Quién prioriza, oye, hay que hacer esto, hay que hacer el otro? Por ejemplo, y como tú dices, eso se enfocó esencialmente a toda la zona norte del país, ¿no? Tumbes, Piura, Trujillo y parte de la zona. Y de ahí, como tú dices, se ha ido extendiendo. Bueno, pero esencialmente, ¿cuál han sido o sea, como te decía, quién determina qué proyectos y qué no proyectos se pudieran hacer? Inicialmente este plan que hemos estado conversando, que es el que maneja la reconstrucción por cambios, se creó sobre la base de los proyectos que los gobiernos regionales y los gobiernos locales habían identificado, sí, en base a lo que ellos habían analizado que se había caído, que necesitaba tener una reconstrucción, una reparación como consecuencia del fenómeno del Niño. Pero adicionalmente al tema del financiamiento que hace la ARC de estas obras que vienen de los gobiernos regionales y locales y de ministerios, también la ARC a partir del 2020 empieza a tener un componente de ejecución de obras en el marco del contrato a gobierno que tiene con el Reino Unido y Gran Bretaña y Irlanda, y de la PMO pues que acompaña a este G2G, ¿no? Este contrato de gobierno a gobierno. Entonces tiene hoy en día ambas tareas, financiar y ejecutar. ¿De quién provienen las obras? Principalmente de las necesidades identificadas por el gobierno nacional, los gobiernos regionales y por los gobiernos locales. Sí. Ya, en ese aspecto, este fondo para estas obras provienen del Fondo Nacional o vienen también de los gobiernos regionales y municipales de la zona? En materia de financiamiento, la ARC tiene financiamiento en el marco de lo que está establecido, pero también hay un fondo que se llama el FONDES, que es el fondo que se encarga de intervenciones ante la ocurrencia de desastres, que tiene una secretaría técnica que es el INDECI y que está liderado por el ministro de Economía, de Defensa y el ministro del Ministerio del Ambiente. Entonces, en este fondo se reciben solicitudes de financiamiento, sobre todo de los gobiernos regionales y de las municipalidades, y cuando pasa una cierta valla técnica, se les da la aprobación para que puedan ser financiados y los recursos se canalizan a través de la ARC en parte, ¿no? Adicionalmente a estos mecanismos de obtención de recursos y de ejecución de proyectos, también tenemos que cada institución pública tiene una partida presupuestaria que puede habilitar para financiar sus propios proyectos, y no hay que olvidarnos. Y esta partida presupuestal, que si mal no recuerdo es la 0068 o un número similar, pero que es destinada a lo que es prevención y atención de desastres, muchas veces no termina de ser ejecutada, ¿no? Muchas veces hay recursos que se quedan sin ser ejecutados en el año fiscal, de una partida que justamente tiene que ver con un tema tan sensible que es la prevención y la atención de desastres, y que las entidades públicas las tienen habilitadas. Entonces ahí surge una pregunta adicional. Si no es un problema de financiamiento, porque veremos que hay fondos, que hay ARC, que hay presupuesto en las instituciones, ¿cuál es el problema de fondo? ¿No? Que yo creo que es un poco lo que ya a estas alturas deberíamos de preguntarnos, porque estamos que diagnosticamos, pero si no abordamos el tema de fondo no vamos a solucionar. Y yo creo que el tema de fondo tiene que ver con una ausencia de una buena planificación de las intervenciones que se necesitan hacer y en el orden en el cual se tienen que articular. Si seguimos trabajando como que se financian aquellas que cuentan con una ficha técnica aprobada, tal colegio, tal puente, tal camino, pero no hay una lógica integral, una planeación de cómo ir abordando, empezando con la mitigación, para no construir algo que el siguiente niño te va a volver a llevar. Se lo va a volver a llevar el río, por decirlo de alguna manera. Estamos reconstruyendo la vulnerabilidad. O sea, lo que se lleva el río, lo vuelves a reconstruir, viene el otro año el río y se lo vuelve a llevar. Una cosa más o menos para que nuestros televidentes puedan entender. Dime, en este contexto, y vuelvo a redundar en la pregunta, ¿Cómo podemos identificar cuáles son, por ejemplo, a ver, viene el río La Leche
que no está activo durante años, pero este año sí, y se barrió todo el norte, la parte de los pobladores del norte. ¿Cómo priorizar estas obras? Por ejemplo, no sé, en un río, ¿qué se hacen? Las selvas ribereñas, Sí. el drenaje, las defensas ribereñas. Así es. Sí. Eso, ¿cómo priorizamos las obras? ¿Quién determina, para que nuestros televidentes vean, que el Estado, o sea, como tú dices hace un momento, primero hace el colegio y esto y vuelves a llevar, pero ¿por qué no tener un plan de contingencia nacional, por ejemplo, en el norte, que es lo que más sufre en esta época? Efectivamente, esa es una pregunta de fondo muy importante y ahí podemos tener en cuenta que mientras que las autoridades del gobierno nacional se conciban a sí mismas como financiadores, como apoyos cuando denota una situación que los subnacionales per se no pueden o les está excediendo, es que vamos a seguir repitiendo el modelo, porque muchos vamos a escuchar decir, por ejemplo, los gobiernos regionales, los gobiernos locales son los que determinan las obras, son los que señalan qué es lo que se necesita, qué intervención se necesita, son los que las identifican, los que llenan las solicitudes y los requerimientos, ¿no?, para ser financiadas. Pero ¿con qué orientación lo hacen? Sobre todo cuando son autoridades, por ejemplo, que acaban de cambiar, ¿no? Entonces ahí no nos podemos olvidar de que, por ejemplo, el CEPLAN es parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, que la rectoría está en la presidencia del Consejo de Ministros y que parte de las funciones de un rector, ¿no?, en este caso de PCM, en el marco del SINAGER, es justamente revisar que las normas de construcción, de edificación, incorporen elementos de gestión de riesgos de desastres, pero que no solamente las normas la tengan, sino que en la práctica se apliquen. ¿Dónde está ese acompañamiento, esa orientación? Que no es centralizar ninguna función, es más bien dar una asistencia, un apoyo in situ, en el lugar. Y yo creo que de eso nos falta mucho. Carla, vamos a seguir con la conversación, vámonos de 11 a 12 del mediodía, aquí por Nativa TV. Bueno, estábamos conversando con la doctora Carla Gaviño, ella es profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, y conversábamos sobre cuál era la actividad del Estado frente a este tema de los desastres naturales, no exclusivamente lo que nos está pasando aquí en el norte, que recurrentemente, por no decir todos los años, casi todos los años nos pasa lo mismo, de mayor o menor intensidad, pero siempre nos vuelve a ocurrir y siempre estamos correteando, haciendo cuestiones, declarando en emergencias, cuando esto debería tener un trabajo planificado de años para que justamente, primero, como decía la doctora, la mitigación, bajar la intensidad, prevención, pero lamentablemente estamos corriendo casi. ¿Por qué? Porque las direcciones gubernamentales, pues en este país cambian cada 3 meses, cada 4 meses. En el anterior gobierno hemos visto que hemos tenido 70 ministros, hemos cambiado PCMs como 4 o 5 PCMs. Entonces no hay si PCM es el rector en este tema, ¿cómo podemos pues tener una brújula, una guía que se permanezca? Yo creo que esas son políticas de Estado, no sé si estás de acuerdo conmigo, Carla, que debía haber una guía de 20 años, por decirlo, y esa guía, así venga quien venga, cualquier PCM o cualquier ministro que las vuelva a integrar, pues se ciña a esa guía. ¿Te parecería algo más o menos razonable? Sí, y justo yo creo que estás tocando un tema que para mí es importante en los resultados que estamos viendo en el norte. En la Autoridad para la Reconstrucción por Cambio, sacando rápidamente la cuenta mientras te escuchaba hablar, y yo creo que ya llegamos a 6 directores ejecutivos de la Autoridad para la Reconstrucción por Cambios en 6 años, ¿no? Y cada gobierno cambia, pues, a la directora, ¿no? Entonces, esa rotación que es entendible en el tema de lo que es la alta dirección, cuando llega un tema del equipo técnico, en un tema tan delicado, tan sensible, tan técnico, valga la redundancia, como es la infraestructura pública para todo lo que es mitigación, prevención, atención de desastres, las acciones de emergencia que se tienen que tomar, yo creo que ahí es donde está parte del problema que estamos viendo. Si me permites comentarte un momento, se firmó un convenio de gobierno a gobierno, efectivamente, un G2G, como le dicen por sus siglas en inglés, ¿no? Government to Government, que es un contrato, un convenio que se suscribe, en este caso entre el Perú y el Reino Unido, pues sí, que es Inglaterra. ¿Esto en qué año ha sido? Si mal no recuerdo, esto ha sido en el 2021.
2021. ¿no? Entonces, en el marco de este G2G se adiciona una PMO, una Project Management Office, que es en castellano una oficina de gerencia de proyectos, que lo que va a hacer es darnos asistencia técnica para darle continuidad a los proyectos que se están desarrollando Carla, en este yo quisiera, marco. perdóname la interrupción, un paréntesis pequeño para que nuestros amables televidentes puedan tener claro. ¿Cuál es la finalidad de firmar este proyecto de gobierno a gobierno? Porque siempre hemos visto en varios sitios, vamos a hacer o alguna hora vamos a hacer de gobierno a gobierno. Pero ¿qué es exactamente lo que proporciona la otra parte? Y nosotros, financiamiento, tecnología, ¿qué es lo que más o menos para tener enmarcado el tema? Hay varias formas de ejecutar una inversión pública o la infraestructura pública. Una de ellas es a través de la norma de contrataciones del Estado, que es la más genérica. Así es. El tema es que haciendo obras a través de la norma de contrataciones del Estado, que es como inicialmente se estaban haciendo temas de ARC y otras normas complementarias, esto demoraba muchísimo. Lo tuvimos en el escenario de los Panamericanos, ¿no? Si recuerdan los Juegos Panamericanos. Seguir ese trayecto iba a ser demasiado largo para un plazo establecido que había en el tiempo. Entonces, ante si hubiéramos seguido con las normas peruanas, por decirlo de una manera, recién estarían concluyendo las obras y el Panamericano ya hubiera pasado. Nos habríamos excedido de la fecha y el Perú había incumplido sus compromisos internacionales. Entonces, en ese marco es que se hace este G2G para infraestructura pública y esa en el es nuestra Perú. Primera experiencia con el Reino Unido. Efectivamente, ¿no? Y donde en términos de tiempo se logró llegar oportunamente, ¿no? Ese equipo que estaba en los Juegos Panamericanos, parte del mismo pasa a la reconstrucción con cambios y es el que inicia con esto de, ¿saben qué? No estamos avanzando, tenemos que buscar otra alternativa, hagamos como en Panamericanos un G2G, ¿no? Entonces, cuando se implementa esto, se hace como un poco, yo creo, por así decirlo, con una suerte de reconocimiento de que no estábamos pudiendo reconstruir nada por nuestros propios medios. Entonces, ante la falencia que tiene el Estado para poder hacer inversión, hacer obra pública, hacer infraestructura, pues se buscó que otro Estado, no es un Estado con otro, que este otro Estado nos ayude a encontrar una empresa que se encargue pues de estos proyectos, que nos den el apoyo, la asistencia técnica para poder desarrollarlos adecuadamente, ejecutarlos adecuadamente, ¿verdad? Para que tengan pues las mejores condiciones, características técnicas, manejo de riesgos, entre otros elementos adicionales, ¿no? Frente a algo que sea tú, efectiva. Claro, frente a algo que tú no puedes hacer, se buscó pues otra vía para conseguir ese apoyo para poderlo lograr, ¿no? Para que el Estado pudiera concretar estas inversiones públicas que estaban a nivel de un plan, pero que no llegaban a la gente. Entonces, si nosotros revisamos los discursos oficiales, por ejemplo, del Ministerio de Economía y de la propia Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, en el 2021, 2022, gran parte del dinero que se ejecutó en inversión pública provino de la Autoridad de la Reconstrucción por Cambios en el marco de estos contratos de gobierno a gobierno. Con esto lo que quiero decir es que la ejecución presupuestal monetaria, que es distinto a hablar de ejecución de obra, la ejecución del dinero, no el gasto, se incrementó durante esta etapa. Previamente, más bien, habíamos tenido una etapa en la cual no hubo mucho movimiento, pero luego hubo un cambio. ¿Pero qué pasó? Pasó que luego, en el último año y medio, ¿no? A partir del 2022 en adelante, mediados del 2022, pues hubo un cambio de gestión que también acarrió el cambio de los funcionarios técnicos. Y ingresó otro equipo que, como sucede en todo cambio, tiene que tomarse un tiempo para identificar los proyectos, adentrarse en qué es lo que está pasando y en una entidad que se tiene que coordinar mucho tanto con la parte extranjera, no del G2G, como con los ministerios, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, donde la coordinación es clave. Cambiar al equipo técnico que coordina tiene consecuencias y dilaciones en los tiempos, en la continuidad de criterios, en los avances, en los compromisos, en las adendas, en los contratos que hay que firmar. Entonces, yo creo que hubo pues ahí una consecuencia de este cambio de alta rotación, pero a su vez de la ausencia de meritocracia en las personas que ingresaron a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que trajo en buena cuenta, y si lo vemos coincide con cuando la Contraloría empezó a anunciar que había encontrado más de 100 obras paralizadas el año pasado que provenían, ¿no?, que se estaban realizando en el marco de la Reconstrucción por Cambios. Carla, en este contexto, no sé cuántas obras se ha hecho desde que se hizo la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios. ¿Tú tienes algún estimado de cuántas obras se han hecho, por lo menos, que se puedan ser visibles? Porque la verdad,
que hoy día pasó el yaque y parece que no se hubiera hecho absolutamente nada. ¿Y cuánto es más o menos el monto desde que se creó hasta el día de hoy? Más o menos es un monto que se ha invertido. Mira, el plan tiene un monto, ¿no? El plan, en la totalidad de las obras que están en el plan que maneja la reconstrucción por cambios, tiene un monto de 25.000 millones. ¿De ¿Cuánto? soles? Sí, de soles. ¿Cuánto de ellos se ha ejecutado? Pues te comento que no está muy accesible esa información al público, ¿no? Yo misma la he estado buscando en distintas redes, distintas personas, colegas también, y no es algo que esté muy accesible, y tampoco tenemos un pronunciamiento muy reciente que nos diga cuánto se ha ejecutado, ¿no? Hasta hace un tiempo sí solían decir más o menos cuánto venían ejecutándose. Entonces yo creo que también ahí hay un tema de que quizá no se tiene la data y por eso no se pone a disposición, pero eso también te habla del manejo de la parte administrativa, técnica y económica y presupuestal del propio plan. Entonces, si bien hay una nueva gestión que recién tiene 2 meses en la ARC, yo creo que ya es importante, ¿no?, hacer un barrido y poder encontrar con claridad cómo han encontrado la ARC, ¿no?, cuánto se hizo y cuánto no se hizo, y que se conozca públicamente para que también todos puedan aportar. ¿Y en qué estado está, elementos, ¿no? ¿En qué se encuentra, ¿no? Sí. Para hacer un corte ahí. Bajo esa misma premisa, Carla, ¿tú coincidirías de que deberíamos tener un plan maestro, por decirlo? Y para nuestros amables televidentes, no es que el centralismo del IVA se imponga sobre las provincias del país, o los departamentos, o las regiones del país, como se llama ahora, sino que acá tenemos los técnicos, tenemos la infraestructura para diseñar eso. En ese contexto, ¿tú crees que deberíamos de tener un plan así a 20 años, 30 años? Sí, claro que sí. Yo creo que es importantísimo contar con un buen plan sólido, integral y con una planificación pues completa, ¿no?, que abarque no solamente a las municipalidades solas, sino en general a lo que están haciendo con enfoque territorial, incluyendo las provincias, incluyendo los gobiernos regionales, el apoyo del gobierno nacional. En cuanto a, por ejemplo, obras puntuales, hay algunos planes que se están haciendo, pero que, por ejemplo, cuando hemos escuchado a las autoridades que les preguntan, ¿no?, ¿en cuánto tiempo se van a tener tales y cuáles obras de mitigación?, pues las escuchamos que medios andan diciendo de aquí unos 4 o 5 años, ¿no? Y es que naturalmente estos planes demoran tiempo. Lo que pasa es que ya han pasado 6 años y no se empezó desde el inicio, sino que ya muy avanzado el tiempo, ya... Sí, pues entonces la necesidad está ahí, la gente sufre las consecuencias, y un poco ahí tiene mucho que ver la ausencia de claridad desde el inicio en el Estado para establecer, darle rutas de trabajo claras a la Autoridad por la Reconstrucción con Cambios de por dónde empezar, qué temas fortalecer, qué temas abordar, ¿no? Yo creo que el no haber priorizado la mitigación es lo que en parte hoy en día nos está trayendo pues estas consecuencias. Bueno, te agradecemos, Carla, ha sido una información casi de primera mano, veraz y muy oportuna para nuestros amables televidentes y la gente del norte, ¿no?, que verdaderamente se trata de hacer algo, pero lamentablemente cada año viene esta oleada de, si no son lluvias, es sequías, y si no vuelve a ser la lluvia, vuelve la corriente en ello. Carla, te agradecemos tu presencia en este programa, muy agradecido por todos los comentarios que te has vertido aquí. Encantada, muchas gracias. Señoras y señores,